Amigos, ya estamos de regreso. Este es el Club de Traders de Finanzas de Bolsillo. Yo soy Gustavo Fuentes. A través de Poder México Radio le doy la bienvenida a mi queridísimo Rodrigo Alfaro. ¿Cómo está, Rodrigo? Mi queridísimo Gus, muy bien. Terminando una semana bastante pesadita. Bastante pesadita. Qué bueno que se acabó. Está con nosotros aquí en cabina Guillermo Bunrat, director de análisis de Finamex. Memo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Ya vi que andas ahí medio malón, pero bueno, ya te di la receta. Sí. Un mezcalazo y con eso se te quita. A echarle ganas. No nos queda de otra. Memo, pues estuviste acompañándonos en el mes de diciembre en una mesa de análisis que fue bastante interesante. Muchas de las cosas que mencionamos aquí en esta mesa se han cumplido, ¿eh? Entonces, tenemos voz de profeta todos aquí. Eso es muy bueno. De inicio, bueno, el primer ruido que generó para nuestro país fue el tipo de cambio. Claro. Ahí llegamos a andar por los 19.20 más o menos, 19.25. Se comentaba que iba a llegar a 20. Yo lo llegué a decir que no veía por dónde, pero bueno. Y eso generó mucho nerviosismo. Después de eso viene un recorte por parte de la Secretaría de Hacienda, además de un ajuste de 50 puntos base por parte de Banjico. Ahí, ¿cómo ves tú? ¿Qué siente Finamex? Pues mira, si quieres platicamos un poco qué fue la situación que nos llevó a 19.20, cómo en ese momento también nosotros habíamos ya identificado qué se necesitaba y lo que pasa después, ¿no? Ok. Lo que nosotros veíamos era, al principio yo creo que una falta de reacción de las autoridades monetarias porque primero dijeron, bueno, México estamos inmersos en la economía global, necesitamos competir con todas las demás países, competimos en Estados Unidos donde van las exportaciones de todos y no podemos dejar que nuestra moneda no se deprecie si ese es el nuevo escenario de crecimiento de todos los mercados emergentes. Entonces teníamos que dejarla. Sin embargo, hubo 3 factores, diría yo, que hicieron que nuestra moneda se empezara a devaluar más que todas las demás. Exacto. Más allá de nuestros fundamentales. Entonces tú decías, bueno, está bien que se deprecie porque esa es la tendencia. Natural. Exacto. Sí, ahí es donde vamos y no debemos interrumpirlo, pero no se vale que nos depreciemos más que los demás. Entonces hay algo en particular que está molestando ahí. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Bueno, lo primero era que al Banco de México intervenir a través de reglas y tener la tasa de interés de las más bajas de Latinoamérica, pues era prácticamente muy fácil especular contra el peso, porque era muy barato irte corto o vender pesos para comprar dólares. Así es. El saber que era con reglas fijas, pues era muy fácil de darle la vuelta. Hay toda esta teoría que ya se está comentando mucho, nosotros la comentamos en su momento, de los famosos robots, ¿no? Que son estos algoritmos que se programan y lo que hacen es decir, bueno, ¿qué moneda es la moneda más líquida del mundo? Bueno, pues el peso. Era el peso, sí. Quiero sacar posiciones porque veo un problema en Brasil, en Sudáfrica, en Turquía. ¿Dónde hay liquidez? ¿Cuál es la moneda que me lo va a poder dar? ¿Qué puedo hacer? Vender pesos. Oye, pero pues en México nadie interviene, la tasa es muy barata. Oye, pues es una panacea especular. Ahí estaba el plan. Ahí estaba el plan. Sí, la verdad, ahí estaba el plan. Ahí estaba el plan. Entonces, entonces ahí ya como que se empezó a ver muy obvio que el movimiento que nos llevó, yo que fue hasta 19.40, si mal no me acuerdo ese día, ya fue, ese movimiento en ese día además fue muy muy rápido, ¿no? Fueron estos robots que programan, que dicen, bueno, pues si el peso toca cierto nivel empieza a vender más y pues, a vender más. Entonces, pues prácticamente llegamos a estar expuestos a especuladores, a robots, y que estaban llevando la moneda a un nivel en el que nosotros en Finamex sentíamos que se estaba amenazando la confianza en la moneda. Así es. ¿Qué quiere decir que se amenaza? Cuando hay pérdida de confianza en la moneda, el problema es que tú dices, bueno, pues esta moneda ya no vale, y entonces vas a comprar un servicio que a lo mejor no tiene nada que ver con bienes importados, le vas a pagar al doctor y el doctor te dice, oye, pues ya subió la receta, oye, pero pues tú no tienes insumos importados ni nada. Pues no, pero pues tu peso ya no vale porque hay que comprar los mismos dólares que antes y todo eso. Entonces el riesgo era que se empezara a subir precios que no necesariamente están indexados al dólar. Además, y sin una razón fundamental. Exacto, y además de los que pudieran estar indexados, pues también iban a subir más porque se estaba depreciando la moneda. Y ahí pues el miedo era que se siguiera porque pues como decíamos es el plan, ¿no? Ahí estaba el plan. Muy bien, muy buena palabra. Pero fíjate que identificamos un tercer elemento que yo creo que a la fecha no está dejando que la moneda se aprecie, porque ahorita ya cambió todo, ¿no? Seguramente vamos a platicar eso más adelante. Cambió la tendencia, se están apreciando, pero no solo se está apreciando el peso, se están apreciando todas las monedas. Así es. Porque está cambiando la tendencia de los mercados emergentes. Pero
si tú ves, cuando se estaba depreciando el peso, que como decíamos era de las más depreciadas, empezamos a ver que se empezó a correlacionar con una pérdida, estaba aumentando el riesgo país de México, hubo un deterioro, y el riesgo país, se empezó a desarrollar más el de México que el de otros países emergentes. Que en realidad sí tenían problemas. Sí, exacto. Sí había una razón fundamental, o sea, porque ahí no es de robots, ni de especuladores, ni nada. Ahí es una medida del riesgo, una pérdida de confianza en la capacidad de pago del país. ¿De dónde venía? Bueno, pues de la caída del precio del petróleo, de lo que pudiera afectarse obviamente los ingresos de Pemex y en consecuencia los del gobierno federal. Y luego Banxico fue muy claro en su comunicado de la última reunión de calendario de política monetaria y dijo, oye, bueno, yo voy a hacer mi parte. Ahí casi que nos dio un hint, ¿no? Pues sí, voy a tener que subir la tasa, pero el gobierno tiene que hacer su parte, ¿no? Tiene que arreglar las finanzas del gobierno con algo preventivo y tiene que arreglar, más importante, lo de Pemex, que Banxico nunca lo había considerado tanto. ¿Sí? Pero ya lo estábamos leyendo. Sí. En los riesgos de crédito de los bonos y los credit default swaps de Pemex y del gobierno federal, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hubo una razón fundamental que te explicaba en parte, digamos, ese movimiento a 19.40 o el movimiento de todo el año del peso por encima de lo que se estaban depreciando los demás países emergentes. Digo, este inicio sí fue muy fuerte, de enero a febrero fue muy fuerte directamente contra el peso. El resto de las monedas emergentes sí sufrieron algunas variaciones, pero no fue tanta, o sea, bien como lo explicas. ¿Qué opina Rodrigo? Sí, no, concuerdo completamente con Memo. Creo que, no sé si recuerdas que lo platicamos, de las primeras veces que el Banxico tenía que empezar no que tenía que empezar, sino que se tardó bastante en como soltarse la mano un poquito de la Fed. Yo creo que ese movimiento de las tasas hubiera limitado mucho que el dólar hubiera llegado a los 19.43, 40 y cacho que llegó. Se hicieron, en cuanto a lo que comenta Memo de los robots del tipo de cambio, pues sí, era muy obvio, simplemente ver de repente que cómo cerraba y cómo abría, ¿no? Y que de repente había, no sé, en nuestro caso del técnico, que había velas completas que no tenían ni mecha, ¿no? Decía, no es posible que esté moviéndose el tipo de cambio así. A mi forma de ver, creo que creo que lo platiqué ya en alguna ocasión. Si a lo mejor el Banco de México, junto con el gobierno federal, hubieran buscado una alternativa de que las subastas de dólares se hubieran a lo mejor hecho inversión en algún sector que lo necesitara, bueno, creo que el golpe hubiera sido menor, ¿no? Ya que ven que el problema está más grave, ya que está más adelante, deciden hacer todo este cambio de salirse de la Fed, empiezan a ver los recortes presupuestales. Obviamente Pemex con problemas, el petróleo estaba empinándose y bueno, cambia mucho el escenario tanto para el dólar, para el peso, como para en general lo que tenía que hacer el Banco de México, ¿no? Pero bueno, a mi forma de ver, ya lo dijimos la semana pasada, creo que el tipo de cambio se va a medio estabilizar. Sí. Si te soy sincero, dudo muchísimo. He visto que han hecho comentarios de que puede llegar a 16. Soy sincero, creo que no lo veo cerca, pero por lo menos estos precios a los que está en estos niveles puede ser muy buena oportunidad para las importaciones, como por ejemplo empresas como Liverpool, ¿no? De bienes y servicios. Para muchas empresas puede ser mucho beneficio el tipo de cambio así, porque los márgenes ya se incrementan. Sí, ¿no? Ya pueden mostrar esos márgenes en los reportes trimestrales y bueno, ya puedes hablar de que el tipo de cambio sí está elevado, pero todavía pueden manejar esos márgenes, ¿no? Y continuará de alguna manera ajustándose favorablemente dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo el escenario internacional. No sé qué opinas, Demo. Sí, fíjate, nomás que quería acabar la idea, ¿no? Ok. Entonces, como decíamos, necesitábamos cambiar tres cosas, ¿no? Principalmente. Uno, hacer más caro especular contra el peso. Dos, cambiar las reglas, o sea, quitar reglas fijas y hacerlas discrecionales, que fue precisamente lo que hizo Banco de México. Entonces, la parte monetaria yo creo que quedó muy bien. De hecho, si te das cuenta, en Latinoamérica, el único banco que ha subido tasas
de manera preventiva antes de que subiera la inflación fue México. Sí. Entonces yo creo que eso fue muy bien recibido. Concuerdo que, bueno, como hemos dicho, fue tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero el tercer punto que tenía que arreglarse era el tema de Pemex. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, como decíamos, se está minando, la gente está perdiendo confianza en la deuda, se están ampliando los spreads. Y si te das cuenta, bueno, pues, se hizo el famoso recorte a Pemex y al gobierno, pero aún así, aunque se han mejorado mucho los riesgos de créditos, sigue sobresaliendo México y Pemex como los más castigados en el año. Y realmente en Pemex todavía falta mucho por hacer, y eso está haciendo que el peso, ahorita que se están regresando las monedas, sea el que también de los que menos está regresando, ¿no? Va más lento. Va más lento que todos, y yo creo que ese es el factor que está pasando. Ahora, como decíamos al principio, ¿no? Hay que ver que había una tendencia de depreciación y luego nos movimos de la tendencia. Uh-huh. Y ahora la tendencia está al revés, una tendencia de apreciación, aunque yo concuerdo también, no creemos que funcione mucho, pero lo que está pasando es, si quieres un poco para platicar con, que lo tengan más claro tus radioescuchas, es qué fue lo que movió esta tendencia, ¿no? Desde el principio, desde mediados de 2014, más ¿no? o menos. Esta tendencia depreciatoria empezó con una apreciación del dólar generalizada. Ajá. Y empezó con la idea de que Estados Unidos iba a subir las tasas y el resto del mundo desarrollado las iba incluso a bajar, o sea, las iban a seguir bajando. Entonces de ahí se apreció el dólar contra todas las monedas y contra todas las mercancías. Sí, el que lo pongas está apreciado, sí. Ahí empezó a caer el precio del petróleo y obviamente después se fue juntando con otras cosas, ¿no? Con China, con la OPEP, con una serie de cosas. Entonces lo que estamos viendo ahorita es un poco de reversa de todo eso, porque pues desafortunadamente Estados Unidos, yo creo que pensó que era una economía cerrada, que podía subir las tasas, podía apreciarse su moneda. Creyó que estaba en los 50, sí, ¿no? Y a ellos no les iba a pasar nada, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo llamamos el efecto boomerang, porque pues ellos mandaron todo esto y les está rebotando, ¿no? Sí, es cierto. Entonces la idea de que a lo mejor ya no van a poder subir las tasas porque ellos mismos solitos se metieron el pie. Se hicieron el harakiri, ¿no? Sí, vendiendo tanto que las tasas iban a llegar a 4% y a 3.75. Y 4 alzas este año. Sí, 4 alzas este año, más no sé cuántos, hasta llegar a 4%. Entonces ellos mismos crearon este desorden en el mundo, se apreció la moneda y siempre decían, no, Estados Unidos es una economía cerrada, la parte del comercio es muy pequeña, no nos va a afectar nada, ¿no? Entonces ahora pues les regresa eso porque causaron una desaceleración en todo el mundo. Total. Digo, se juntó China, se juntó la OPEP, algunas cosas por ahí, pero yo creo que es la causa principal. Entonces viene de rebote y entonces ahora pues, el mercado está como que regresando un poco, ¿no? Como ya no van a subir las tasas, ya la expectativa es que este año, yo creo que está apreciado una alza este año y una alza en 2017. Probablemente sí. Pues entonces hasta en este escenario que ya no suben las tasas, se empieza a depreciar el dólar otra vez y se están apreciando todas las monedas. Yo lo que creo igual es que esto no va a poder ser duradero porque también hay un desencanto ya del mercado, que el hecho de que Estados Unidos no suba tasas no es garantía de que va a haber crecimiento en el mundo, porque ya vimos que los mecanismos tradicionales donde los bancos centrales bajan tasas y crece la economía, pues están ahorita un poco tapados, ¿no? Están más gastados que un político en campaña, pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte, Memo. Rodrigo, regresamos, esto es Finanzas de Bolsillo, yo soy Gustavo Fuentes, tengo aquí en cabina a Guillermo Abunrad, director de análisis de Finamex. Vamos al corte rápidamente, Rubencito. Amigos, ya estamos de regreso. Este es el Club de Traders. Perdón, se me fue el gallo, es que ya ando medio mal de la garganta también. Y ayer estuve cantando toda la noche. Este es el Club de Traders de Finanzas de Bolsillo. Tengo a Guillermo Abunrad, director de análisis de Finamex, y a Rodrigo Alfaro en la línea. Estábamos platicando algo ahorita, Memo, en el corte acerca de pues los bancos centrales y lo puedo decir de esta forma, el desaseado manejo que han tenido en los últimos 15 años, 20 años aproximadamente. Tenemos de un lado el Banco Central japonés, pone todo en negativo. El Banco Central Europeo todavía sigue estimulando, mandando esteroides. Y nuestros primos, pues se les hizo cuadrado el círculo, no saben qué hacer. ¿Qué opinas? Pues sí, pero si quieres empezamos con nuestros primos. Órale, pues. Yo creo que sí ha decepcionado la Reserva Federal, hay que decirlo, pues yo creo que ya de frente. ¿Por qué ha decepcionado? Uno, por la falta de liderazgo que habría podido tomar y no tomaron. Pues ha faltado también mucha
pues convicción. Porque te acuerdas, todo el año pasado nos trajeron con que si viene el aumento, no viene. No estamos seguros si viene, no sé qué. ¿no? Parecía novela en viernes, ¿no? Te dejaban en el último capítulo y lo más interesante. Y la última vez, pues decepcionaron un poco porque pues el mundo se está cayendo. Sí. Como tú vienes ahorita platicamos que es de Europa y de Japón. Sí. Pero pues prácticamente van en picada, China en picada, los mercados emergentes todos revisándose el crecimiento a la baja. Y la Fed nos saca la puntada de decir, bueno, estamos analizando lo que está pasando fuera para ver si afecta nuestro balance de riesgos. O sea, ni siquiera le pusieron un sesgo negativo al balance de riesgos. Como diciendo, lo tenemos que evaluar y no sé qué. Obviamente porque sería un cambio de todo lo que nos vendieron el año pasado, ¿no? Entonces, la Fed, que podría tomar el liderazgo en el mundo, yo creo que es el único que tiene credibilidad todavía, pues no, porque como tú bien dices, pues no saben ni para dónde. Y yo creo que sería muy difícil que ellos acepten que ellos crearon esta apreciación del dólar, que ahora les está pegando a ellos y le pegó a todo el mundo, ¿no? Eso es por el lado de Estados Unidos, primos, ¿no? De los primos. El otro tema que es importante es, bueno, cuando uno habla de política monetaria, pues el mecanismo tradicional o el mecanismo del libro de texto, pues era muy simple, bajas la tasa, entonces incitas a que el consumidor no ahorre y vaya y pida un préstamo y compre, ¿no? Así es. Y incitas también que un proyecto de inversión que a lo mejor no era rentable al nivel de la tasa, si bajas la tasa y ya es rentable, pues va a aumentar la inversión. Así es. El problema aquí es que necesitas dos cosas que funcionen. Una, que hay un sistema bancario sólido, totalmente recuperado de la crisis, que esté dispuesto a prestar cuando bajan las tasas. Y otra, pues que el consumidor se quiera animar a volver a pedir prestado después de que es muy reciente, que perdió su casa, su trabajo, su Les dieron perro, la estocada, su esposa, sí, todo. Y todo lo demás, si no lo mencionamos, por favor. Y lo demás ya imagínenselo. Eso es cierto, se mermó mucho la confianza del consumidor. Exacto, entonces el consumidor no va a pedir prestado. Fíjate, nosotros, Estados Unidos, que pues, es un consumidor obviamente mucho más, no quiero decir atrevido, pero es mucho más propenso siempre históricamente a gastar con cualquier idea, ¿no? Con cualquier bajita de lo que sea de tasas, un descuento, un sale, Vámonos. ¿no? Vámonos a gastar. Y lo que estamos viendo es de que había toda esta idea también de que la baja en los precios del petróleo iba a significar más ingresos disponibles para el consumidor americano, porque iba a tener que gastar menos en gasolina y así, ¿no? Todo ese dinero hemos visto que se lo ha ahorrado, no ha gastado nada, ¿no? Entonces, pues con las tasas históricamente bajas, regaladas, más regalado la gasolina, y que no se ponga a gastar como loco, pues te habla de que no está listo para gastar, porque pues obviamente todo tiene la crisis todavía, ¿no? Ya no se la come tan fácil, ya no se traga el cuento de que no pasa nada, ya como que tomaron conciencia al respecto. Exacto, y dices, bueno, ya tengo mi trabajo seguro, y no quiero volver a perder, y pues me costó mucho trabajo perder mi casa, etcétera, ¿no? Fue brutal. Eso es por el lado del consumidor americano. Entonces, obviamente, y el europeo y el japonés, que tradicionalmente son gente inclusive hasta mayores, pues generalmente no gastan, ¿no? Son gente que ahorra con... El europeo es muy ahorrador en ese sentido, sí. ¿Cómo se llama? Filosofías de guerra, de ahorrar, pues menos propenso a gastar. Sí. El otro tema es, yo creo que hay dos temas. Otro también, se quedó mucha inversión, o sea, muchos proyectos muchas fábricas en el mundo, por todo el boom de 2000 hasta 2007, 2008. Sí, eso es previo. Entonces es muy difícil pensar que aunque te bajen la tasa vas a querer hacer una fábrica para producir que no haya ya 10,000 fábricas en el mundo. Entonces el mecanismo de la inversión pues está atorado. Y lo que estamos viendo, que ahora sí me preocupa mucho, porque eso ya no está ni en los libros de texto, son las tasas negativas, ¿no? Porque da mucho ruido, Lo que estamos viendo en Europa es que están con tasas negativas, pero pues está afectando la rentabilidad de los bancos. Y la credibilidad, ¿no? Y la credibilidad. Entonces, un banco que dice, oye, pues estoy viendo a ver cómo sobrevivo y todo, pues claro que no tengo ganas de prestar ahorita para reactivar la economía. Totalmente. Y el Banco Central Europeo dice, no, pues yo tengo un mandato como muy cuadrado, y si la inflación está abajo de mi mandato, que ya están en deflación otra vez, pues tengo que seguir haciendo algo. Pero pues es mejor que no hagan nada. Sí, ya. A que se pongan a inventar cosas, ¿no? Ese es el problema. Se han puesto a inventar demasiadas cosas, ¿no crees? Sí, el problema siguiendo el libro de texto,
entre comillas, han alterado muchísimo la política monetaria del mundo y la confianza del consumidor. Sí, yo creo que viene porque no hemos recuperado el sistema bancario del golpe de 2008. Sí. Y el consumidor pues tampoco se ha recuperado, ¿no? Eso es en las economías donde todo el mundo consume, en Estados Unidos, y en las otras pues generalmente no consume, pero pues tampoco se van a poner a invertir, además pues todos los problemas que tienen de inmigración ahorita, entonces realmente sí hay una preocupación de que, digo, ahorita los mercados están en euforia porque dicen, bueno, si la Fed no sube las tasas, entonces se va a arreglar todo. Atáscate. Pero ya no es garantía de que no la suba va a generar crecimiento, porque ya tenemos una historia de que 8 años con tasas bajas. Sí. Y no está jalando. ¿Por qué? Porque el sistema bancario no está siendo el transmisor de este mecanismo y no hay quien quiera pedir prestado. ¿Qué opina Rodrigo? Sí, no, creo que, bueno, con lo mismo que platican, a mí me tocó todo el año pasado que la historia de, creo, cada semana, los títulos de las noticias de cada semana, de cada mes, era la tasa de la Fed, ¿no? Que cualquier comentario movía mercados, movía monedas y no hacía nada, ¿no? Pasaba una semana y la Fed se incrementa el porcentaje de probabilidad en tanto por ciento, nunca hicieron absolutamente nada, hasta el día menos esperado, ¿no? Pero a mi forma de ver, aún lo recuerdo que fue en diciembre que salieron varios datos económicos y muchos de ellos fueron que las ventas de casas, por ejemplo, ya tenían un incremento, un repunte importante en Estados Unidos, y los servicios de créditos, los bancos estaban vendiendo ya muchos créditos, tanto créditos personales, tarjetas de créditos, y el sector automotriz, ¿no? que obviamente se compran muchos de esos con créditos. A mi manera de ver, creo que si se tardaron un poco el Banco de México, la Fed se tardó creo que 1000 años más, y aún así se dieron cuenta que no funcionó. Pero para el consumidor creo que hayan subido la tasa cuando tenían como un poco más de confianza en gastos, pues también es un balde de agua fría, ¿no? De decir, oye, ya que puedo a lo mejor solventar un poco más de gastos, ahora me está costando más pagar lo que me costaba menos, ¿no? Entonces, siento que hay un problema ahí, tienen muchas irregularidades los bancos centrales. ¿En serio? ¿Mande? ¿En serio? No digas mentiras. Aún me acuerdo el año pasado, yo te lo comenté en la semana, en China la tasa era tan baja para el préstamo al cliente que incluso pedían prestados al banco, no sé, 1 millón, 2 millones, lo que sea, y lo invertían en el mercado bursátil. Sí, claro. ¿No? Porque sabían que, bueno, el mercado iba para arriba y confiados en que el mundo iba a explotar, y de repente cuando empiezan las especulaciones del alza de tasas, empiezan las liquidaciones masivas en China, porque sabían perfectamente que ya no les iba a costar tan barato, ¿no? Y ese tipo de irregularidades son las que no se pueden haber permitido, y eso es de lo que se sabe, ¿no? Y lo que no se sabe va a ser peor. Y lo que no se sabe deben de tenerlo muy, 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 muy guardadito. Ahorita que hablabas de China, ¿qué opinas de China, Memo? Pues mira, ahí en Finamex seguimos un índice que se llama Liqueqiang. Ok. Está medio en chino pronunciarlo, pero viene. Obviamente lo inventó un chino, ¿no? Ok. Pues mira, lo que estamos viendo, este índice lo que es, se construye 40% de generación de crédito bancario, ok, 40% generación de electricidad, ok, y 20% carga ferroviaria. Ok. Ese ya lo puedes ver con el nombre en Bloomberg, ¿no? Ok. Se me hizo muy interesante porque pues obviamente hay una desconfianza en todo el mundo, inclusive lo ha mencionado el Fondo Monetario Internacional, en las cifras. Sí, total. En las cifras económicas. Entonces lo que hay que tratar de seguir es otros indicadores que podrían ser un próximo de cómo viene realmente la actividad económica en China, ¿no? Entonces, este señor Liqueqiang, que era un funcionario extranjero en China, dijo, no, pues yo voy a seguir esto porque realmente pues no sé si confío en las cifras. Y pues, estaba muy correlacionado con el PIB, pero a partir de 2014 empieza a tener como empieza a crecer mucho más lento, ¿no? Ok. Pues ahorita el último número está creciendo como al 2%. Uy. Cuando el PIB de China dicen que está creciendo al 6.8. ¿De dónde sacan ese 6.8, Digo, yo sigo preguntándomelo hasta ahorita de dónde lo sacan. Sí, porque pues no coincide con que
digo, si crecieran al 6 o al 4, pues con una economía tan grande, pues seguirían comprando muchísimos commodities, ¿no? Exacto, ahí está la clave. No suma, ¿no? Uh-huh. Entonces, este número se hace, pues como que más, yo creo que la mayoría del mercado es el que considera que es el más, lógico, ¿no? Yo creo que China está peor en el contexto de lo que platicamos ahorita de la ya incapacidad de la política monetaria y de la política fiscal, porque China al principio dijo, no se preocupen, yo ya no exporto, yo ya soy un país más de mercado interno, voy a crecer por el consumo y la inversión. Entonces lo que hicieron fue igual dar manga ancha con política monetaria, préstamos, tasas bajas y política fiscal, planes de expansión y de infraestructura. Pues ahorita están en un punto donde ya no crecen internamente, descuidaron las exportaciones porque no devaluaron la moneda y al contrario dijeron, no, pues si no devaluamos el consumidor pues va a consumir más y importamos y no sé qué, ¿no? Entonces ahorita están en un punto donde también está agotado la política fiscal y la política monetaria porque parece que, bueno, hace mucho que no voy a China, pero que está lleno de edificios y de chinos también vacíos, ¿no? Y de chinos vacíos. Entonces es la misma historia, ¿no? Y tienen fábricas de todos los commodities, de todo lo que se te ocurra. Sí, claro. Entonces ahorita decir, oye, pues voy a bajar la tasa en China para que hagan más fábricas, para que hagan más edificios, ya no tienen forma de expandirse por política monetaria. Y política fiscal, pues acumularon muchísimas deudas los estados, entonces también están como muy empantanados ahí. Sí. Entonces yo creo que se dieron cuenta en agosto del año pasado, dejamos nuestra moneda y ya se devaluaron todas las demás y vamos a perder competitividad y se nos están cayendo las exportaciones. Pues entonces sigue el riesgo en el mercado de que China devalúe. Yo la verdad no le daría una probabilidad muy baja. O sea, yo sí lo veo factible. Con todo y que hayan salido la semana anterior a decir que no, ¿verdad? Pues sí, ni modo que diga. Sí, claro. Y dice que bajaron las reservas de los bancos, que es un movimiento monetario, realmente no es ninguna... No hay ninguna garantía, claro. De crecimiento ni nada, ¿no? Entonces, China desafortunadamente es una caja negra. Sí. El mismo Fondo Monetario no usó esa palabra, pero dio a entender que sí necesitan convencer al mundo más de cómo funcionan para volverse realmente un líder en el mercado, ¿no? Un poco más de transparencia. Exacto. Un poco más de transparencia. Que se entienda mejor cómo funciona. Guillermo Abunrad, yo quiero darte las gracias que nos acompañaras en el Club de Traders. De hecho, de siempre que vienes nos hace falta tiempo para continuar platicando, pero vamos a cerrar otra nueva charla que nos visites, ¿te parece? Claro. Sí, perfecto. Guillermo Abunrad, director de análisis de Finamex Casa de Bolsa. Tu cuenta de Twitter es @FinamexCB. Ya me la aprendí. Ya me la aprendí. Rodrigo, muchísimas gracias. Esto es el Club de Traders de Finanzas de Bolsillo. Yo soy Gustavo Fuentes. Regresamos.